Hola amigos de ¿Y tú qué? Yo soy Pedro Payares, actor y presentador, y esta es parte de mi historia. Mi infancia, bueno, yo crecí en una familia disfuncional, no había papá, no había mamá, eh, una infancia dura, difícil, matoneo, bullying, solo que pues en esa época como que no se le prestaba tanta atención a ese tipo de cosas, ¿no? Y como que uno buscaba la mejor forma de lidiar con eso, así esa forma fuera de pronto no salir de la casa por mucho tiempo para evitar esos problemitas, ¿no? Pero recuerdo digamos, esa parte fue compleja, fue difícil. El hecho de, tal vez, de interactuar con personas por ese tema del matoneo no fue algo fácil. En el colegio, como que también eh, ver el espejo de mis compañeros, sobre todo de la entrega de notas, de la famosa entrega de notas, que iban todos con su papá y mamá, y yo iba con mi tía, pues, la tía que me crió, que realmente es mi madre de verdad. Pues era algo difícil, yo como que no podía entenderlo en un principio, pero igual como que yo encontraba como que una forma muy ligera de manejarlo, como de no prestarle mucha atención. Y fue mucho tiempo después cuando el impacto de esas cosas comenzó a detonar, comenzó a explotar. Sin embargo, recuerdo muchísimo el amor de mi mamá, la abnegación que tuvo ella para criarme, para sacarme adelante, y ese círculo inmediato que yo tenía de familia era un círculo sumamente amoroso, sumamente especial. Y creo que en medio de todas las dificultades, mi mamá y ese círculo inmediato familiar que yo tenía hicieron no solamente lo mejor que pudieron, sino que además en medio de las dificultades ellos se las ingeniaron para que la vida en medio de todo fuera bonita, ¿no? Bueno, yo eso lo tenía muy claro. Yo quería ser marino, yo quería ser oficial de la Armada Nacional, yo quería navegar, dedicarle mi vida al mar. Ese fue un sueño que se pudo realizar de otra forma, casi que inesperada, me atrevería a decir, pero yo soñaba con eso. Pasé toda mi niñez y casi que toda mi adolescencia soñando con estar en la escuela naval, con estar en unidades militares, siendo militar y sobre todo navegando. Para mí el mar es algo especial, es algo espectacular. Navegar es algo increíble. Y bueno, además, digamos que yo también anhelaba ser militar, porque yo pensaba que siendo militar yo iba a tener todas mis necesidades cubiertas, todas aquellas cosas que faltaron siendo niño, o lo que siendo niño no estaba como tan seguro, tan garantizado, para mí, siendo militar, iba a estar garantizado. Entonces creo que eso era una gran motivación para eso. Yo me daría un montón de consejos siendo adolescente. Diría que me daría un montón de consejos acerca por ejemplo, de los noviazgos cuando uno está adolescente, la forma tan, digamos, que liberal o ligera con la que uno maneja esa parte, siendo permeado por la cultura, por lo que uno ve a diario, y esto trae muchos problemas. Yo creo que las consecuencias de tener una falta de responsabilidad en esa área son cosas que inevitablemente uno va a sufrir después. Y creo que me daría muchos consejos en esa área específicamente. Yo soy ingeniero industrial. Salí del colegio con el ánimo de ser militar, me fui a prestar mi servicio militar, me presenté en la escuela naval, no pasó. No se dieron las cosas en la escuela naval, 2 veces me presenté y pues más o menos hice como un cálculo de, bueno, yo soy bueno en matemáticas, física, química, me gustan las ciencias, ingeniería industrial. Cuando estaba en la universidad tuve como un primer contacto con las artes, con la actuación. Se dio la oportunidad
cuando estaba en quinto semestre de ir a un reality en el año 2003 que era protagonistas de novela y, y me fui a presentarme a eso. Dije, bueno, a mí me gusta esto, pues para mí el reality fue como una oportunidad y como una especie de entrada al medio que de pronto podía significar un atajo, por así decirlo, aunque realmente no lo fue. Llegué al reality y después del reality comencé de lleno a estudiar actuación, a estudiar arte dramático. Continué con la universidad también. 2 años después me graduó como ingeniero. Pero al mismo tiempo estaba en mi recorrido artístico. Ya para esa época de mi grado yo ya estaba trabajando en un teatro. Ya hacía algunas cosas pequeñas en televisión, algunos capítulos por aquí y por allá. Pero fue una época académica muy, digamos que muy caótica. Revolver cálculo, producción, revolver estadística, distribución de planta, con movimiento, con lectura de guión, con análisis de texto, era algo difícil para mí, no era fácil conciliar esas dos cosas. Y yo creo que fue algo muy bueno para mí poder terminar ingeniería industrial porque creo que era un ciclo que necesitaba cerrarse, pero además de eso yo creo que fueron demasiadas cosas que pude aprender a nivel personal, más allá de lo académico, que hoy en día agradezco muchísimo porque pues somos lo que somos gracias a las experiencias que hemos tenido. Y académicamente yo fui muy buen estudiante en la universidad. Creo que de las satisfacciones que tengo a nivel personal es yo fui monitor de cálculo, fui monitor de física. Yo me acuerdo que en algunos semestres algunos compañeros, algunos amigos me pedían que por favor les diera clases después de la universidad, sobre todo en las épocas de parciales, y eso fue algo muy satisfactorio, como que poder decir, pude ayudarle a alguien o fui bueno en eso, fue algo muy chévere. Yo al inicio de mi carrera para mí fue muy difícil porque entré en un ambiente muy represivo. Entré en un ambiente donde te hacían sentir muy mal por cualquier cosa errónea que hacías. Y entré en un ambiente donde a mí me hicieron creer que yo no era bueno, que no era talentoso, que definitivamente yo no servía para esto, y yo llegué a creerme eso. O sea, y luché mucho con ese tiempo. Fue muy difícil poder levantarme todos los días a ir a un medio donde, pues, digamos que además de que no me querían mucho, por así decirlo, no me trataban muy bien tampoco, y aparte de todo eso, estar recibiendo porrazos continuamente de que usted es muy malo, usted no debería estar aquí, usted no sirve para esto. Eso fue terrible, eso fue algo muy difícil. Y recuerdo a 2 personas en ese tiempo. Uno de ellos fue uno de mis profesores de actuación más queridos, que era el maestro Jaime Santos, un gran director de vieja data de la televisión colombiana, escritor, un actor espectacular. Tuve la oportunidad de estudiar con él y en cierto momento Jaime, que en paz descanse, él falleció hace 2 años aproximadamente. Jaime llega y me dice, Pedro, tú eres muy bueno, tienes mucha intuición y eres muy talentoso. Y como que en ese momento como que las neuronas se me cruzaron. Y después de que durante mucho tiempo me estuvieran diciendo lo contrario, escuchar esto de una gloria de la televisión como lo era Jaime Santos era esperanzador para mí. Luego, un tiempo después, tuve la oportunidad de encontrarme con otro gran maestro, que es el maestro Juan Pablo Félix. Juan Pablo se dedica sobre todo a formar actores para cine. Y Juan Pablo no era de las personas que dicen muchas cosas o que expresan muchas cosas a nivel personal, pero sí encuentra la forma de animar a sus actores
con la forma de dirigirlos. Y Juan Pablo, en todos los espacios académicos que compartimos, él como maestro y yo como alumno, encontraba la forma de sacar lo mejor de mí como director y como profesor. Y eso es algo que atesoro muchísimo, porque esos dos profesores, esos dos maestros fueron definitivos en poder tener confianza. Yo creo que irremediablemente uno va a llegar siempre a un trabajo o a un casting o incluso a ese primer día de grabación con algo de nervios. Y a veces van a pasar cosas que de pronto nos van a hacer sentir mal, de pronto cosas que no salen bien. Y uno como que quisiera devolverse al pasado, a esa época donde las cosas no salían bien por ningún lado y estaban esas voces acusadoras y esas voces represivas. Pero creo que el recuerdo de estas dos personas es algo a lo que recurro muchas veces para tener algo sólido con lo cual trabajar, y son dos experiencias, dos profesores y dos seres humanos que atesoro mucho y estoy muy agradecido con Dios por haberlos encontrado en mi vida. La experiencia con mi profesión hasta el día de hoy no ha sido fácil, no es una carrera sencilla. A ver, pues todas las profesiones son difíciles, todas las profesiones son sacrificadas, son accidentadas. Lo que yo puedo decir a nivel particular es que en el caso mío, pues digamos que yo siempre pensaba que al llegar a un proyecto, a un personaje, anhelaba con todo mi corazón que a ese proyecto y a mi personaje le fuera muy bien, porque eso era lo que me iba a asegurar el trabajo siguiente. Y el temor que siempre mantenía en mi corazón es: a esto no le va a ir bien y yo me voy a quedar sin trabajo después. Y curiosamente, casi siempre pasaba así. Entonces yo hacía un trabajo, hacía una producción, una novela, un proyecto, y la época siguiente era de 2, 3 años sin trabajo. Y esa inestabilidad laboral es algo que todos los actores enfrentan. Algunos la enfrentan en una menor medida, pero es algo que es inherente a la carrera. Nosotros no tenemos asegurado el hecho de hoy trabajamos, mañana no sabemos, no hay una garantía de eso. Entonces yo creo que de las cosas más difíciles de este trabajo o del trabajo en medios de comunicación es ese. Y como que todos estamos anhelando lo mismo, estamos anhelando como que llegar a un lugar, a un momento donde tengamos el trabajo asegurado, y desafortunadamente eso es poco probable que pase. De las cosas más complejas que para mí han sido, pues de lo más difícil de conciliar ha sido eso. Y de cierta manera eso también lo hace fascinante, ¿no? Porque pues es como una aventura. Esa aventura a veces golpea muy duro, a veces agota, a veces cansa mucho, a veces uno como que quisiera botar la toalla y decir: no quiero hacer más esto, renuncio a esto, definitivamente lo mejor es ir a buscar un trabajo, no sé, en una oficina, en algo como estable y fijo. Y yo muchas veces pensé así. Hoy en día pienso que el haber albergado esos pensamientos en mi mente y en mi corazón fue un error, porque de una u otra forma estuve rechazando un camino, un llamado que el mismo Dios me puso. Y a pesar de lo difícil que pueda ser, pues finalmente esa es la vida que Dios me está otorgando. Y antes de poder pensar en esas cosas y de esa manera, yo como que decía para mis adentros: Señor, perdóname por tantas veces haber dicho o haber rechazado la oportunidad que tú me diste. Y a pesar de lo difícil que fue en muchos momentos, pues fue una oportunidad que tú me diste. Yo no soy nadie para menospreciar lo que tú me diste. Ninguna profesión es fácil. Yo creo que lo que Dios pone delante de nosotros siempre es bueno, siempre es maravilloso. Y creo que es ingenuo, inocente, esperar que ese camino que Dios nos pone por delante, sea las artes, sea la actuación, sea la medicina, sea ser chef,
es ingenuo pensar que eso va a ser un camino de rosas. Es ilógico que sea así. Y las dificultades nos moldean, nos preparan para lo que sigue. Y yo hubiera querido como poder madurar un poquito más y tener como la conciencia de que esas dificultades me estaban preparando para algo. Yo creo que lo más difícil que he tenido que vivir en ese gremio es la cantidad de veces que las puertas se han cerrado, la cantidad de no que he tenido que escuchar. Ahora, pues no es que esté victimizándome al respecto, es algo natural de esto, pero es difícil, duele bastante. Pero yo creo que hay un momento para todo y hay un momento para los sí también. Yo he tenido unos sí muy bonitos, muy chéveres, pero los no o las puertas cerradas son difíciles de asimilar. La verdad, duelen bastante. Yo creo que la mejor forma en la que uno puede ser influencia en una profesión, o por lo menos en la que yo desempeño, tiene que ver de pronto con la consideración de los círculos de personas con las que uno tiene contacto personal y cómo esos círculos se van agrandando. Digamos que el primer círculo con el que yo estoy en contacto es, pues obviamente, mi círculo familiar en mi casa, pero el círculo que le sigue a eso, digamos en el contexto de una producción audiovisual, yo tengo mi primer contacto con mis compañeros de trabajo, con el elenco, con los técnicos, con la gente de maquillaje, con la gente de vestuario, y la forma en la que pueda interactuar con ellos va a generar la oportunidad de dejar una primera huella ahí, porque con ellos yo por lo menos tengo un contacto cara a cara. A través de los personajes que salen en las producciones, diría yo que es un poco más complicado, porque muchas veces la gente ve solamente el personaje y no hay la oportunidad de tener un contacto con la persona que está metida dentro del personaje. Yo me acuerdo que hace un tiempo yo hacía un personaje de villano y en las redes sociales me trataban súper mal por ese personaje. Y yo no entendía cómo explicarle a la gente, venga, yo no soy eso, yo no soy ese personaje. La buena noticia era que, bueno, el trabajo estaba saliendo tan bien que había personas que me estaban odiando por ese personaje. Pero a veces los personajes no permiten eso, no permiten como interactuar directamente con la gente. Y tal vez esa oportunidad se puede generar de una forma mucho más vívida con esos círculos con los que uno se interactúa directamente. Ahora, yo creo que en este trabajo las cosas son muy públicas y a veces la gente tiende a pensar que uno tiene o que una persona en los medios de comunicación tiene mucha influencia por el alcance público de la naturaleza de su trabajo. Y yo creo que ahí hay oportunidad para poder dejar algo, para poder dejar un buen mensaje. Pero si nosotros no hacemos ese trabajo con los círculos inmediatos que tenemos en nuestra casa, con las personas que interactuamos en el trabajo y con esos círculos con los que sí interactuamos personalmente, pues difícilmente lo vamos a hacer con esa proyección que permiten los medios de comunicación. Se me viene una imagen a la cabeza con esa pregunta del ser auténtico. Uno va a veces a estas tiendas donde venden cosas y materiales de repostería y uno ve moldes para hacer galletas o para hacer tortas. Entonces hay moldes de muchas formas, ¿no? Una estrellita, un corazoncito. Y ser auténtico lo relaciono con el hecho de que de pronto uno es una masa y uno trata de entrar en un molde. Y cuando uno entra en un molde, hay cosas que se quedan por fuera. Hay cosas que se pierden de esa masa por entrar en ese molde. Y es un proceso doloroso entrar en ese molde, necesita presión, necesita fuerza y hay cosas que se pierden, hay heridas en ese proceso. Y muchas veces nosotros hemos querido encajar en un montón de moldes que nos ha presentado la sociedad, la cultura, y en ese proceso de encajar en eso hemos perdido cosas de nosotros, hemos sufrido, hemos sido raspados por los bordes de ese molde. Y creo que
la masa que nosotros podemos llegar a ser o que somos, si hacemos la analogía con ese tema de las tortas o de las galletas, los moldes que vemos en la sociedad no son moldes chéveres para encajar. Hay heridas para encajar ahí, hay un costo, hay un precio para encajar en eso y por lo general el resultado no es chévere. Terminamos pareciéndonos a uno más, es decir, somos un modelo más de un producto que salió de ese molde. Y yo creo que Dios se toma un trabajo mucho más minucioso para formarlo a uno y para moldearlo a uno. Es decir, esa masa que uno es, Dios, si lo queremos comparar con un pastelero, si apelamos a esta analogía de las tortas, pues Dios hace una torta mucho más chévere con uno de lo que puede hacer un molde. Y creo que cuando nosotros nos dejamos moldear por Dios en vez de dejarnos moldear por lo que encontramos en la sociedad, pues el resultado va a ser mucho mejor, va a ser mucho más chévere. No va a haber tanto dolor, no vamos a perder la esencia de lo que somos. Y lo mejor es que pues Dios no repite obras de arte, las hace todas diferentes, con sabores distintos, con formas diferentes y hay fascinación en eso, hay mucha estética invertida en eso. Creo que lo más bonito de ser auténtico, de ser nosotros quien realmente somos, es que es con eso que nosotros somos, con lo que traemos, con las imperfecciones que están siendo procesadas con el tiempo, es con eso que Dios hace cosas y que hace cosas bonitas, que hace cosas espectaculares. Es difícil cuando intentamos ser otra cosa, porque cuando intentamos hacer otra hay mucho trabajo y creo que a Dios le queda mucho más difícil trabajar cuando nosotros, o le queda mucho más difícil trabajar en nosotros cuando estamos nosotros haciendo fuerza por meternos en ese molde con esa forma preestablecida. Yo reconozco principalmente dos. Yo soy muy disciplinado, aunque me cuesta muchas veces la disciplina, pero siento que se me facilita la disciplina. Y siento que la otra gran virtud que tengo es, a pesar de que soy una persona tímida, yo soy un tipo tímido, siento que se me facilita caerle bien a la gente, ser amable con la gente, me resulta fácil. Y creo que esa segunda virtud es algo especial cuando uno es tímido y que a uno de pronto le resulta difícil interactuar con las personas, pero cuando este hielo se rompe, es muy chévere ver el feedback de la gente, cómo responde la gente a lo que uno le da, a la amabilidad que uno le da. Eso es algo especial, ¿no? Las personas dentro de su corazón, yo creo que todos tenemos como que algo muy bueno que dar. Y es muy chévere ver una respuesta amable como reacción a algo amable que uno hizo. Eso es algo tremendamente satisfactorio y es algo que podemos vivir todos los días. Y yo he descubierto que a mí me va bien con eso. Yo he pensado muchísimas veces en eso y he pensado de todas las respuestas. O sea, he pensado en ser arquitecto, en ser piloto de Fórmula 1. No, mentiras. No, yo creo que yo realmente quisiera no invertir tanto esfuerzo en pensar en lo que pude haber sido o en qué otra cosa quisiera hacer. Preferiría como que invertir esa fuerza mental y ese esfuerzo en pensar en fortalecer lo que soy en este momento. No, pues muchas. En ese momento me acuerdo algo que le pasó a mi esposa y que fue sumamente difícil, que fue un accidente que ella tuvo. Ese accidente nos cambió la vida a los dos porque no fue una fractura y ya. Fue una fractura que vino con 2 cirugías, un periodo de más o menos año y medio de terapias, donde pues ella tenía que estar casi que 6 horas diarias en rehabilitación. Yo creo que eso fue un proceso que fue algo difícil de superar, fue algo complicado. Al principio ella estuvo casi que 2 meses postrada en la cama, casi que sin poder moverse. Entonces era
pues era muy duro para ella no poder dormir, el tema de ir al baño, digamos, todo lo que una persona sin poder moverse necesita. Fue un tema bastante difícil, sobre todo porque ese accidente llegó en un momento que también era muy difícil en nuestra vida, y es que nosotros habíamos, un tiempo atrás, habíamos tomado una muy mala decisión financiera y habíamos entrado a hacer una inversión que resultó siendo una estafa. Nos estafaron en ese negocio que, como lo dije, fue una muy mala decisión, una decisión tomada desde la ambición, desde el afán materialista. Y cuando todo eso estalló y nos dimos cuenta que todo eso había sido una mentira, que había sido una estafa, vino una época muy dura para nosotros. Vino el accidente de mi esposa y eso complicó todo mucho más. Pero pues aparte de eso, yo vengo desde la adolescencia del contexto de la depresión. Cuando eso comenzó a generarse dentro de mí, eso comenzó a crecer, la depresión comenzó a crecer y comenzó a convertirse como en algo casi que inmanejable e insostenible. Yo lo que trataba de hacer siempre era ocultarlo, era disfrazarlo, hasta que llegó un momento en el que no lo pude disfrazar más y yo tuve un intento de suicidio. Luego de eso, yo tuve un encuentro personal con Dios y como que abrí los ojos y conocí la vida de verdad. Pero luego, cuando comenzaron estas dificultades otra vez, la depresión volvió y volvió peor de lo que la había vivido antes. Lo peor de eso fue que arrastré a mi esposa a lo que yo estaba viviendo, y esto nos trajo muchísimos problemas a nivel de nuestra relación, de nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio se estaba corroyendo debido a la depresión que yo había traído y en la que desafortunadamente la había arrastrado a ella también. Entonces fueron como que muchas cosas al tiempo y fue un momento muy complicado. O sea, no fueron pruebas aisladas o dificultades aisladas, sino que todas como que actuaron armónicamente. Y fue un momento donde también sentimos que nos estábamos ahogando. Y yo particularmente sentí que me estaba ahogando. La depresión que yo experimentaba era, para poderla describir con algo de claridad o de detalle, era tener el cerebro bombardeado de 10.000 millones de pensamientos desesperanzadores permanentemente, sin poderlos parar y sin poderlos controlar. Esto a veces incluso en la noche aumentaba. Entonces, digamos que la noche era, al parecer, el momento de descanso, pero mi cerebro no se apagaba. Era más difícil durante la noche. Y digamos que yo también en esa época, en ese segundo regreso de la depresión, mi primera etapa de depresión fue muy larga. Fue una etapa que yo comencé a experimentar casi que a los 13 años y la viví casi que hasta los 26. Y volverla a vivir era traumático, era transportarme a esa época anterior, sobre todo que esta segunda ocasión era mucho más difícil. Yo intenté ocultar eso, intenté disfrazarlo. Pero otra vez llegó el momento en que esto detonó. Y unas personas que llegaron a nuestra vida, que son actualmente nuestros líderes de la iglesia, fueron quienes se dieron a la tarea en amor de acompañarnos, de levantarnos literalmente las manos y de acompañarnos en un proceso nuevo de restauración y de sanidad. Hay muchas cosas que este flagelo, que esta enfermedad le roba a la gente. Y poder entender nuevamente que no es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en ese tipo de prisiones, para mí fue una esperanza. Una esperanza de que lo que yo estaba viviendo era algo a lo que yo no tenía que acostumbrarme. Era algo a lo que yo no tenía por qué soportar. Había libertad y había salida a eso. Y gracias a esta pareja de líderes, como que volvimos a conocer esto, pero volvimos a conocer la libertad de una forma más profunda, esa libertad que Dios da, pero de una forma más profunda, de una forma inevitable, de una forma en la que nosotros
o en la que yo y mi esposa y yo pudimos conocer que la libertad que yo había recibido en un primer momento y que estábamos recibiendo en este segundo no era algo que llegaba como por arte de magia, como si Dios agarrara una varita mágica y dijera, listo, ya pasó, eres libre y ahora vas a ser feliz. No, fue algo que tuvo un costo, que a Dios le costó, que a Jesús le costó, hubo un precio pagado para que yo no viviera en eso. Y hubo un esfuerzo que hizo el mismo Dios para que yo no estuviera ahí. Es decir, esto no era una cuestión automática o una cuestión de magia, o no se trataba de que yo hiciera o cumpliera ciertos X o Y requisitos. Se trataba de que alguien hizo un esfuerzo para que yo no estuviera ahí. Y poder entender eso fue algo que a mí me ayudó muchísimo. Y me permitió conocer y entender que esa cárcel no es algo que nosotros debamos aceptar, porque hay esperanza después de eso, hay vida después de eso, y que las pruebas que vienen y las dificultades que vienen no son chéveres, pero tampoco tenemos por qué pasar por ahí solos, y hay algo más del otro lado, hay algo bueno del otro lado. Casado, felizmente casado, 6 años de casado este año 2021, cumplimos 7 años de casados con la expectativa de tener hijos. Nosotros sí queremos hijos, por el momento tenemos 2 hijas peludas que son 2 gatas. Mi familia vive en la ciudad de Barranquilla, mi tía, mi mamá de crianza, vive con mi mamá biológica, con mi padrastro, con mis hermanos. Tengo otros hermanos por parte de mi padre biológico, mi papá biológico vive en la ciudad de Cúcuta. Tengo una relación con ellos, con todos ellos, pero pues mi familia por excelencia es mi esposa. Mi matrimonio ha influido no solamente en mi carrera, yo creo que ha influido en todos los aspectos de mi vida. El matrimonio es un estado espectacular, yo creo que es el estado ideal del ser humano. Para mi carrera, mi matrimonio es un ancla para establecer más fácilmente límites. Es decir, hay cosas que no hago por el simple hecho de que estoy casado. Hay cosas que no voy a hacer por el simple hecho de que estoy casado. Y esto no es algo que me haga ver como mejor dicho, el adalid de la moral o de la ética. No, lo que pasa es que para mí el matrimonio se convierte en algo tan fundamental de la vida, en algo tan fundamental de la forma de ser, de la forma de pensar, que definitivamente hay cosas en las que ya no vamos. Entonces hay cosas que por el hecho de estar uno casado, uno pues ya no va a hacer, pero tampoco es una carga el no hacerlas, tampoco es algo gravoso el no hacerlas, sino que sencillamente el matrimonio se vuelve algo tan vital y tan fundamental en la vida que pues sencillamente hay cosas que ya no interesan. Cosas que de pronto eran chévere antes, ya no lo son ahora. Cosas que de pronto uno hacía antes y que no necesariamente eran cosas malas, pero ya no las hago ahora porque hay una prioridad. Y el tiempo que le dedicaría a esto, prefiero dedicárselo a mi esposa y a estar en casa con ella. Voy a tratar de hacerlo muy rápido. Nosotros nos conocimos a través de las redes sociales. Y fue algo muy loco porque yo había tenido un noviazgo años atrás, una relación que salió supremamente mal, pero fue un desastre terrible. Y a raíz de esa relación, recuerdo que fui a la iglesia y ese día el pastor estuvo hablando acerca del por qué nosotros como personas estamos diseñados para dejar padre y madre y unirnos a nuestra esposa, es decir, llegar vírgenes al matrimonio y guardarnos para el matrimonio. Y esa predicación, ese mensaje me llegó hasta lo más profundo de mi ser y yo dije, yo he estado haciendo las cosas muy mal en mi vida en este aspecto, he estado tomando unas decisiones terribles y las decisiones que he tomado las he tomado porque pues es lo que la sociedad me ha enseñado. Y bueno, pues vamos a intentar esto. Y yo tomé la decisión en ese momento de guardarme para mi esposa.
Yo pensé que eso no iba a tardar mucho tiempo, que tal vez en cuestión de 4 o 5 meses iba a conocer a mi futura esposa, con la que íbamos a ser novios, íbamos a durar unos cuantos meses de noviazgo, nos íbamos a comprometer y nos íbamos a casar. Bueno, la espera fue de 6 años después de eso. Al término de esos 6 años, pues yo ya estaba como un poquito desesperanzado de esa decisión que yo había tomado. Yo dije, no, esto está como muy complicado, porque pues realmente no es fácil que, pues de pronto que en el mundo que hoy vivimos, pues alguien se le mida a tener una relación con estas características, sobre todo con esta visión del matrimonio. Y yo estuve a punto de botar la toalla en ese aspecto. Y recuerdo que en algún momento hasta dije, ¿sabes qué, señor? Yo definitivamente me cansé, me aburrí de esperar esto. Yo me voy a quedar soltero y me voy a comprar un perro y me voy a dedicar a complacer a mi mamá. Y ya. Y en ese pensamiento yo dije, bueno, me voy a ir con mi mamá de viaje. Voy a invitarla a unas vacaciones. Y me fui con mi mamá de vacaciones, nos fuimos de viaje a San Andrés, y recuerdo que yo puse una foto en redes sociales en ese viaje, y en esa foto mi actual esposa puso un mensaje que yo le respondí. Ella me volvió a responder y yo le volví a responder. Duramos hablando en esa foto como 2 semanas prácticamente, haciendo los comentarios en esa foto. De ahí pasamos a hablar por mensajes directos de Twitter. De ahí pasamos a hablarnos por WhatsApp, y repito, yo soy muy tímido, entonces como que no sabía cómo llamarla, y hasta que hablamos por teléfono y comenzamos a conocernos, y me impactó mucho que ella estuviera en la misma búsqueda en la que yo estaba. Y yo decía, wow, ¿en serio? ¿Será que esto es posible? Porque es que, o sea, esto es muy extraño, ¿no? No sé, pues de pronto en el círculo en el que yo me he movido, pues no lo he visto, pero encontrarme con una mujer así con la que hemos estado hablando de estas cosas, impresionante. Y nos fuimos conociendo más. Y bueno, nos hicimos amigos, nos hicimos novios, y sabíamos desde el principio que nosotros nos íbamos a casar. Eso lo teníamos supremamente claro desde el principio. Ella se fue para el reinado, vivió toda su experiencia de ser señorita Colombia, lo que tenía que vivir después, que fue algo de hecho muy complejo. Y nosotros de hecho tuvimos un noviazgo muy bonito, porque ella vivía en Cali, yo vivía en Bogotá, y durante el reinado pues era más fácil para ella vivir en Cali que vivir en Bogotá. Y nosotros, nuestro noviazgo ni siquiera fue un noviazgo de lejos, fue un noviazgo de aeropuerto. Nosotros nos encontrábamos en Bogotá cada vez que ella hacía escala en los viajes que tenía que hacer por sus compromisos de señorita Colombia. Entonces ella hacía una escala en Bogotá de media hora, 1 hora, yo llegaba hasta el aeropuerto, ahí nos veíamos ese ratico y ella seguía y yo seguía, y todo el año fue así. Entonces fue algo muy chévere, fue algo muy bonito. Uy, yo admiro un montón de personajes famosos, o sea, bueno, incluso no necesariamente actores, pero de actores admiro mucho a Denzel Washington, a Keanu Reeves. Me gusta mucho el estilo de vida sencillo que tiene Keanu Reeves. De los personajes que más admiro definitivamente es a Falcao. Tuve la oportunidad de leer su libro biográfico que se llama El Tigre de Dios, y me encontraba con una carrera sumamente difícil y sacrificada. De las cosas que más me llaman la atención de Falcao es cada vez que él como que iba a dar un salto cuántico en su carrera, que mejor dicho se iba a disparar, pasaba algo, venía un accidente, una lesión, y la forma como él enfrentaba ese accidente, esa lesión, cómo se recuperaba, cómo salía adelante y cómo volvía a la cancha, definitivamente es una inspiración. Muchos. Yo trabajé en un almacén de ropa como vendedor, he sido mesero, trabajé cuando tenía como 15 años, trabajé en Cúcuta. Hay unas arepas rellenas que les dicen tostadas o la arepa venezolana. Trabajé en un lugar de esos, primero como mesero, después ascendí a la cocina, entonces yo era el que las preparaba. Repartí volantes, he entregado domicilios, he sido un par de veces fui traductor.
No, muchas cosas, todas con sus enseñanzas y con su carga de experiencias buenas y chéveres para recordar. Dos cosas. Uno, definitivamente conocer a Jesucristo es lo mejor que me ha pasado en la vida y estoy seguro que es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona en la vida, porque eso va a ser superior a todo. Podemos estar en unos muy buenos momentos en nuestra vida a nivel material, a nivel profesional, pero si Jesús está, eso va a ser muchísimo mejor y más grande. O podemos estar en un momento difícil, complicado, pero si Jesús está, eso va a ser más soportable. Y el segundo, mi esposa. Casarme fue lo mejor que me ha pasado después de conocer a Jesús. Acerca de las finanzas, lo que he aprendido es que mucho dinero no es tanto cuando uno es irresponsable y cuando uno gasta por emoción o por llenar vacíos o por ego. Principalmente eso. Digamos que lo otro que yo he aprendido es que en el caso mío muchas veces me ha tocado como que lo que he recibido de pagos y demás, como que protegerlo y cuidarlo mucho porque no sabemos cuándo vendrá el siguiente trabajo. Y eso tiene pues dos connotaciones, una negativa y es como que a veces falta confianza en Dios en que Él es el que abre puertas. Y lo otro es la positiva en que sí, que hay que ser responsables. Yo creo que el dinero como tal es una herramienta y lo primero que deberíamos nosotros tener presente es que esa herramienta tiene que ser usada para poder bendecir a otros y para cubrir lo básico que nosotros necesitamos. Y yo creo que también hay espacio para darse ciertos gustos, pero creo que el problema de esos gustos es que cuando esos gustos o el dinero que le metemos a ciertos gustos se convierte en una satisfacción del ego o en llenar vacíos, ahí es donde el dinero no va a alcanzar. Y desafortunadamente muchas de las cosas que podemos comprar para llenar vacíos son muy costosas. Ropa costosa, restaurantes costosos o viajes costosos. Y entre más gastamos en eso, como que más quisiéramos. Entonces el dinero no va a rendir. Entonces yo creo que el dinero tiene mucho que ver con quienes nosotros somos y que cuando nosotros ya tenemos una satisfacción interior, una satisfacción interna, pues podemos ser mucho más sabios con el dinero. En algún momento tomé una muy mala decisión a nivel financiero, de hecho, por invertir un dinero y hacerlo casi, pues prácticamente por ambición, guiado simplemente por ambición. Esa inversión se perdió totalmente en una estafa, eso terminó siendo una estafa. Entonces, creo que nosotros sí estamos llamados a usar bien el dinero, a usarlo con sabiduría, pero que cuando actuamos por ambición, por anhelo materialista, pues es como jugar a una ruleta rusa, es una lotería, es un azar, no sabemos qué puede pasar, puede resultar bien, pero puede que no. Y es mejor tratar de ir a la fija. Yo creo que el otro error cometido, pues obviamente es la forma en la que yo viví mis relaciones sentimentales antes. Yo no fui una persona promiscua, yo no fui un tipo promiscuo, pero sí hay mucho daño que uno recibe cuando uno entrega más de lo que uno debe en una relación y sobre todo cuando uno ya vive cosas que son solamente para el matrimonio antes de tiempo. Y me refiero obviamente a las relaciones sexuales. Esto sonará como algo fanaticoide o sonará como algo excesivamente religioso, pero no lo es tanto cuando uno comienza a cosechar las consecuencias de estas cosas. Y yo creo que hay un tiempo para todo. Cuando comenzamos a tener confianza en que Dios tiene la sabiduría total para designar esos tiempos de forma perfecta y correcta, y nosotros podemos confiar en eso, pues no vamos a caer tan fácilmente en la trampa pues, en la trampa que a veces pone incluso la misma cultura y la misma sociedad. Las relaciones sentimentales son bonitas cuando se viven como es y cuando se viven en el momento que es, con la persona que es. A veces incluso podemos estar con la persona
correcta en el tiempo equivocado o con la persona correcta con las motivaciones equivocadas, y eso no va a salir bien. Yo creo que hay mucho daño que nos podemos ahorrar, hay mucho sufrimiento que nos podemos ahorrar si podemos ser sabios en eso y si podemos confiar en que Dios sabe cómo es que nosotros debemos vivir la vida de una forma correcta. En cierto momento de tal vez vivir como la decepción y la frustración de lo que pasaba en el trabajo, de que las cosas no estaban saliendo bien, y confrontar eso con Dios, con lo que Dios quería para mi vida, yo llegué a hacerme la pregunta muchas veces: ¿será que es esto lo que tengo que estar haciendo? Y muchas veces quise botar la toalla, quise tirar la toalla y quise no seguir trabajando en esto. Y llegué a preguntármelo muchas veces. Yo llegué incluso a pensar que tal vez esto no era de Dios o no venía de parte de Dios. Y llegué a pensarlo muchas veces. Yo creo que ese ha sido como el momento en el que yo más he sido confrontado con la renuncia, ¿no? Ahora, yo sí creo que sí es muy bueno renunciar de forma sana a lo que nosotros somos y a lo que nosotros anhelamos por algo más grande. Y yo creo que cuando nosotros tenemos la capacidad de decir estoy dispuesto a dejarlo todo por lo que Dios quiera, Dios sí agarra eso a lo que renunciamos, lo transforma y lo convierte en algo mejor para que llegue mejorado después, ¿no? ¿Qué planes vienen para Pedro? Bueno, yo tengo muchos sueños. Todos los días le dedico una buena parte del día a trabajar en eso. Estoy escribiendo mucho. Me encantan los documentales. He sacado un buen tiempo en este año para estudiar realización y producción de documentales. Y tengo varios escritos y varios en mente. Y bueno, hay historias que también he escrito para que se conviertan con la ayuda de Dios en series y en películas. Y quiero hacer personajes, quiero seguir haciendo personajes. Bueno, yo soy Pedro Pallares y a todos los amigos de ¿Y tú qué? Esto es parte de mi historia.